Muy buenas tardes, mi nombre es Richard Santos. Vengo a realizar el video explicativo sobre la prueba del primer ciclo de la asignatura de electromagnetismo. En este caso, vamos a tener como referencia dos problemas a resolver, en el cual, en mi primer problema, explica sobre que hay que seleccionar un relé para que su bobina pueda ser alimentado de 24 voltios DC y los contactos pueden habilitar una carga de un cuarto de HP de potencia de un motor. En este problema hay que seleccionar el tipo de relé para utilizar. En este caso, si hablamos de un cuarto de HP, sabemos que un HP es de 746 vatios, en el cual un cuarto sería equivalente a 186 vatios aproximadamente. Entonces, si voy a ocupar un relé, la carga siendo la fórmula siguiente para poder sacar el amperaje en el que se va a utilizar en este motor, va a ser aproximadamente de 1 amperio, considerando la fuente corriente que tiene un motor que puede llegar a 5 y 6 amperios con el tipo de corriente. Entonces, tengo que conseguir un relé donde su bobina sea de 24 voltios y esté alimentado a 220 y el amperaje sea de 10. Siempre es recomendable poner un poco más de amperaje más alto para que pueda soportar dicha carga. Además, se considera que comercialmente no podemos encontrar uno de 6 amperios exactamente, por lo cual, entonces, se selecciona el más aproximado, que es el de 10 amperios. Entonces, las características de mi relé, ¿cuáles serían? Una alimentación de 220 voltios, una bobina que se alimenta de 24 voltios DC, en el cual una vez se alimente sus contactos, van a accionar. Sus contactos cerrados se abrirán y sus contactos abiertos se cerrarán, haciendo así que pueda pasar la corriente hasta mi carga, que es el motor de un cuarto de HP. Entonces, de esa manera funciona mi relé. Las características de relé vendrían a ser las marcas, podrían ser un relé Schneider y dependiendo hay mejores calidad y otros que no son tan buenas. Ese es mi primer caso. En mi segundo caso habla sobre una máquina que está funcionando con un contactor. Aquí podemos observar que tenemos el contactor y el relé. Habla sobre un contactor eléctrico que funciona, bobina de energización de 220 voltios AC. Entonces quiere cambiar una energización de 24 voltios DC. La corriente, su contacto principal es de 15 amperios. En este caso de aquí vamos a explicar cómo se puede ver. Aquí tenemos un contactor. Es un contactor de marca CNC. Son las especificaciones del contactor. Este contactor es una alimentación de 220 voltios. Una vez se alimenta el contactor de 220 voltios y accione su bobina está alimentada por 24 voltios. Accionará sus contactos asimismo con el relé de accionamiento en el cual una vez accione podrá alimentar su bobina y los contactos cerrados se abrirán y sus contactos abiertos se cerrarán, permitiendo el paso de la corriente hacia la máquina que esté funcionando mediante el contactor. El contactor, otra de las características es que el contactor que yo adquirí es de 18 amperios, ya que la carga que me pidieron es de 15 amperios
y como no hay exactamente de 15 amperios, adquirí una de 18. En este caso, como dije en un inicio, marca CNC, puede haber mejores como un Schneider, ABB, pero en este caso hemos utilizado esta marca, una marca regular que puede ser utilizado por varios trabajadores. La solución en este caso sería que el contactor que está aquí enfocado en la pantalla, está aquí, para dicho problema, bueno, ese sería el segundo caso. Entonces, básicamente lo que podemos entender en este video es que en tanto como el contactor y el relé de accionamiento funciona de la misma manera. ¿En qué sentido? Es en el que los dos tienen que ser alimentados su bobina para que pueda accionar su contacto. ¿Qué quiere decir accionar? Su contacto, que su contacto, los que tienen contactos cerrados se abrirán y los que tienen contactos abiertos se cerrarán, permitiendo su paso de corriente a dicha carga. Ese es un motor. O sea, la carga ya cuando esté instalada. La mayoría de los casos siempre son motores con este sí positivo, pero ¿cuáles son una de las diferencias en el que puede haber en el relé y el contactor? Podría ser en el que el relé es un dispositivo pequeño que me ayuda a accionar rápidamente las cosas pequeñas. Vuelta el contactor es más grande y puede soportar motores más intensos. Aparte que yo le puedo adaptar un relé térmico para que me proteja incluso el recalentamiento del motor. Entonces, en cierta manera, el contactor es un poco más funcional o mucho mejor a ser aplicado a nivel industrial, pero la mayoría de veces se hace con relé debido a los presupuestos que a veces no tienen los señores para poder realizar trabajo. Eso es todo en base a mi video. Muchas gracias.